gobierno por primera vez ha abierto la puerta a que ese tipo de situaciones, por ejemplo, fumar en el trabajo o tomarse un café en el trabajo, no coticen y tampoco sean remuneradas. Es decir, es lo que advertíamos que puede ser la puerta de atrás de ese nuevo sistema de control de horarios. Por todo este asunto les vamos a preguntar a Francisco Aranda, que es vicepresidente y portavoz de la patronal de Madrid, de CEIM. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y también a José Antonio Sagardoy, que es catedrático de Derecho Laboral de la Complutense. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, inicialmente el gobierno había asegurado que ese nuevo sistema de control de horarios, el principal objetivo con el que se ponía en marcha era proteger al trabajador que hacía horas extras que podía ser no remuneradas. Y algunos decían, ojo, que puede tener esa otra consecuencia, el hecho de tener que fichar más de una vez cuando se salga, pues para fumar los que fuman un cigarrillo, para tomar un café, y que por tanto ahí el empresario también conozca que no hay tiempo, o que hay tiempo de trabajo real pero no efectivo. ¿El gobierno deja la puerta abierta a esa posibilidad a partir de ahora? Desde luego, porque este decreto ley, ya de entrada conviene decir que dentro del abuso de los decretos leyes, este ya se lleva un sobresaliente, porque primero no era urgente, segundo, hacerlo en un periodo como se hizo ya con un gobierno en funciones, pues verdaderamente no merece más un juicio muy negativo, ¿no? Si miramos a Europa, además, es el único país, el nuestro ahora, con esta norma, que tiene un control tan rígido. Hay controles más o menos en Francia, en el Reino Unido, Alemania, pero ninguno como este. Y efectivamente tiene dos caras. Es decir, si vamos a medir el trabajo exactamente, pues medirlo para lo bueno y para lo malo. Entonces, voy a pagar las horas concretas que se hayan trabajado y que se registran del modo que se registren. Bueno, pues positivo en el sentido de que si hay horas extraordinarias hay que pagarlas, pero claro, si no hay trabajo tampoco se pagarán, o por lo menos el empresario tiene un medio muy directo y muy concreto de no pagar ese tiempo que a veces por la costumbre se deja a las personas que trabajan. Pero esto genera una indefinición, una tensión en la empresa tremenda, porque yo me pongo en el lugar de un trabajador y digo, vamos a ver, si ahora se considera que 2 horas de las 8 de jornada laboral que estamos dentro del centro de trabajo, 2 horas no son de trabajo efectivo, ¿qué les vas a decir a los trabajadores? A partir de mañana vente a trabajar en vez de 8 horas, y digo 8 porque es la media más habitual de una jornada laboral, en vez de 8 horas vente 10. O te descuento un 20% de tu salario porque de trabajo efectivo, según el propio ministerio, estás trabajando 6. O voy a pactar con los sindicatos que dentro de las 8 tengo una hora de almuerzo y te la pago, pero no cotizo, porque no es trabajo efectivo. Yo no sé, y me consta que en COE, en CEIN en concreto, estáis hablando con todos los partidos políticos, habéis hablado de esto con el gobierno, si habéis trasladado eso, esto crea una inseguridad terrible. Vamos a acabar con una litigiosidad en los tribunales subiendo en vertical, ¿no? Efectivamente, lo que esto ha provocado es que ha introducido inseguridad jurídica en las empresas, caos, problemas, desconfianzas, pero es lógico porque esta es una norma del siglo XIX que se aplica en el siglo XXI. Mire, nosotros somos empresarios, nos dedicamos a generar riqueza y empleo junto con nuestro capital humano. No somos policías ni queremos actuar de policías. En el mundo de la empresa hoy día el clima que existe es el de la confianza, el clima que existe es el de logro, el de los objetivos, es el de la conciliación laboral, es el del teletrabajo, no es el de estar detrás de nadie para ver si cumple un minuto más o un minuto menos. Por eso nosotros lo que hemos dicho es, como esta norma ha nacido con muchísimos fallos, lo que le pedimos al gobierno es que la congele, que analice legislativamente cómo mejorarla y cómo hacerla efectiva y cómo adaptarla o poderla adaptar a nuestras empresas, que por cierto el 95% son pequeñas o muy pequeñas, es decir, 5 trabajadores o menos, y posteriormente veamos cómo se puede analizar, porque es que fíjese, es que ni el propio gobierno sabe cómo aplicar esta norma. Se publica hace 2 meses, nos dicen que se va a desarrollar en un reglamento. Un día después de la obligatoriedad sacan una guía que, por cierto, dice que es de carácter informativo, que después la jurisprudencia... Que no explica nada de todo esto que estoy ya preguntando. Dirá, claro, es más inseguridad jurídica. ¿Lo habéis estudiado vosotros en vuestro bufete desde el punto de vista legal, jurídico, esto? Bueno, de las 2 horas que se trabaja pero no se trabaja. No, bueno, en los 25 años que llevamos un centro de estudios que lleva mi nombre, ningún tema ha tenido el éxito, entre comillas, que ha tenido este, y ya llevamos, yo creo que
10 seminarios repitiéndolos por la demanda de... Eso es tremendo, porque las normas, como ha dicho muy bien Francisco Aranda, hay que saber primero a quién se aplica. Y se aplica a un país donde el 95% de trabajadores, de empresas, tienen de 3 a 5 trabajadores. Claro, el aplicar esta norma rígidamente a unas empresas que son pues el empresario, que es un compañero más, y 2 en un bar, en un pequeño comercio, etcétera, es un poco de risa, vaya, por decirlo de un modo un poco gráfico. Pero claro, ahí está, ¿no? Y ahí están también las sanciones. Y luego además el haber hecho esta norma con un sentido totalitario, porque todos están dentro, es decir, que empresas de trabajo temporal, tiempo parcial, excepto alta dirección y poco más, están todos trabajadores. Yo creo que al final ese propósito de las horas extraordinarias, la Inspección de Trabajo sabe perfectamente dónde están las bolsas de horas extraordinarias y bueno, va o no va, eso ya es un tema de la Inspección de Trabajo. Pero claro, el pensar que con este registro se van a acabar las horas extraordinarias es una ingenuidad increíble. El matiz, insisto, el matiz que no es menor, es el matiz de que no solo se pueden controlar las horas extraordinarias, sino que también por pura lógica se pueden controlar las horas de trabajo presencial pero no efectivo. No lo hemos conocido porque el gobierno lo haya hecho público de manera abierta, sino que lo hemos conocido gracias a las conversaciones que el gobierno ha mantenido precisamente con la patronal y con los empresarios. Es decir, esa puerta la ha dejado abierta. Claro, por eso nosotros decimos... Por cierto, hay que decir, disculpa, que evidentemente hemos invitado también al gobierno a que dé esas explicaciones con nosotros, ha declinado esa invitación. Por eso nosotros decimos que ante tanta inseguridad jurídica y ante la evidencia de que ni el propio gobierno sabe cómo aplicarlo, se congele la medida, se estudie, se analice y posteriormente veamos cómo se puede analizar, porque es que además esto es una desconfianza hacia los empresarios, es una desconfianza hacia los propios representantes de los trabajadores y es una desconfianza hacia el diálogo social. Pero Francisco, ¿esto no se lo habían pedido los representantes de los trabajadores? El discurso del gobierno es que se lo han pedido los sindicatos. ¿O es iniciativa del propio gobierno a ver si arregla las cuentas de la Seguridad Social? Desde luego, iniciativa nuestra no ha sido y por eso, insisto, CEIN solicita al gobierno con toda humildad que por favor se congele esta medida, porque en este momento nuestras empresas, en vez de estar pensando en cómo generar más riqueza y más empleo, cómo buscar nuevos clientes, nuevos productos, lo que están es nerviosos y preocupados a cómo poner en marcha una norma que no saben, que además no saben, le puede generar problemas, costes y barreras a un mundo flexible, porque estamos en una economía muy flexible. Con salarios por productividad. También es verdad, señor Sagardoy, por decirlo todo, que tan lejos como ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía, oiga, ustedes el sistema que tienen de control de las horas extraordinarias en España no me sirve. La jurisprudencia que me envían ustedes del Tribunal Supremo diciendo, no, yo no controlo toda la jornada laboral, solo controlo en el caso de que haya horas extra, no vale, tiene que ser un sistema mucho más genérico. Eso también es cierto. Bueno, evidentemente controlar las horas extraordinarias, pues primero está la inspección, están los sindicatos, están los representantes legales, está el propio trabajador. O sea que el control, yo creo que esa es una excusa para otras, para introducir un sistema de control que no le veo yo que tenga esa finalidad, que tenga ese fruto, ¿no?, en concreto. Y luego a mí me sugiere esta norma un tema muy de fondo y muy preocupante, que en España precisamente es donde más incide, que es que hay una especie, el legislador tiene una especie de concepto penal del empresario, es decir, las normas en vez de animarle a contratar, le van poniendo una serie de trabas, una serie de controles, pensando que es malo, es decir, que lo que va a hacer como no tenga cuidado en el legislador es engañar al trabajador, pagarle, y eso ya no es así, habrá como en todos los sitios abusos. Entonces, claro, esta norma, la típica, que es una traba más para algo tan importante como es crear empleo. Entonces, claro, si al empresario, en vez de animarle, de cuidarle, como haríamos con cualquier proveedor de algo importante, le ponemos trabas de tipo administrativo, de cualquier otro tipo, y no digamos de concepción social del empresario, y no ayudar a que tenga un concepto del empresario positivo en la sociedad, sino más bien negativo, pues es ir a contra el propio tejado, porque el empresario es un ser humano que al final, si lo que ve es que la sociedad, amparada o impulsada además, a veces por los poderes públicos, lo incrimina en una
posición o en una concepción que es muy negativa, pues eso va en contra del sentido común incluso, ¿no? Sí, además, nosotros de CEI lo que queremos subrayar es que estamos, por supuesto, absolutamente en contra del fraude de las horas extraordinarias, no solamente porque ataca los derechos laborales, sino porque ataca al resto de las empresas, que tenemos que competir frente a esas otras empresas, una competencia absolutamente desleal. Por lo tanto, todos estamos en contra de eso. Pero, hombre, que se castigue a todas las empresas... Ahora que habla de castigos, es conocido que el Gobierno ha hablado de un periodo de interinidad, por tanto de flexibilidad, pero no sé si tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo ya alguna inspección a alguna de las empresas de la Comunidad de Madrid, que usted es representante de la patronal de la Comunidad de Madrid, alguna inspección para detectar si se han instalado ya los obligatorios sistemas de control. Nosotros es que eso no lo entendemos, porque hemos leído que la ministra ha dicho que la Inspección de Trabajo va a actuar con mesura. ¿Eso qué significa? Porque las normas están o para cumplirse o no se cumplen, pero ¿con mesura qué significa? Es decir, no sabemos muy bien, nos genera aún más indefinición, ¿no? más inseguridad jurídica. Con esto se carga y eso es algo que se impulsó sobre todo a partir de la reforma laboral de 2012, de ligar cada vez más los salarios a la productividad y no a la inflación o a otras cuestiones. Este sistema desbarata ese modelo de retribución salarial que es el de los países más avanzados, Estados Unidos, por ejemplo. Claro, va, y del norte de Europa, va en contra. Es decir, como digo, el clima que hay en las empresas hoy día es de máxima confianza. Lo normal es que cuando a la empresa le va bien, pues a los trabajadores también le vaya bien, porque es una parte fundamental. Y cuando a la empresa le va mal, pues a los trabajadores tampoco le puede ir bien, ¿no? Entonces, es una manera de ligar la productividad a los salarios. Pero claro, si se rompe de esa manera, estamos diciéndole que no a la economía del siglo XXI, a la economía de la flexibilidad, del adaptarte a tu cliente que cambia casi cada día, a generar riqueza y empleo. Francisco, muchas gracias. Y Juan Antonio, que nos ha traído un libro en el que ha recogido iba a decir todos tus discursos. No, son una pequeña parte de los discursos y lecciones magistrales a lo largo del camino. Gracias por pues ahí va a 13 al día. La opinión de Fernando de Haro, que nos habla de cómo se le ha complicado el inicio de la legislatura.